Muy buenos días mis queridos alumnos, los saluda el profesor Miguel. Vamos a dar inicio a nuestras clases de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a ver unidades de masa. Hasta la clase anterior habíamos visto y ustedes habían aprendido cuáles son las unidades de longitud, ¿no? Y dentro de las unidades de longitud habíamos visto que el Sistema Internacional de Unidades consideraba al metro como la principal unidad de longitud, ¿correcto? Y a las unidades mayores que el metro le llamábamos múltiplos y a las unidades menores que el metro le llamábamos submúltiplos, ¿no? Con unidades mayores quiero decir aquellas unidades de medida como el kilómetro, el hectómetro, el decámetro, ¿no es cierto? Que son unidades mayores que el metro, que son múltiplos. Y como unidades menores que el metro, las unidades más pequeñas que el metro, teníamos el decímetro, el centímetro y el milímetro, ¿no es cierto? Como los submúltiplos. Muy bien, y también habíamos visto unas tablitas para convertir de una unidad mayor a otra menor y también de una unidad menor a otra mayor, ¿no? Una tabla de conversión de unidades que lo trabajábamos cuando queríamos convertir unidades de longitudes mayores a menores o unidades de longitudes menores a mayores. Muy bien, lo que vamos a ver ahora son unidades de masa y dice, las unidades de masa nos permiten determinar la cantidad de materia que tienen los diversos cuerpos como personas, animales, objetos, cosas, etc. Aquí vamos a hacer una pequeña diferenciación. En la vida cotidiana nosotros generalmente confundimos lo que es masa con peso. Cuando preguntamos a una persona por el peso de su cuerpo, le decimos generalmente, señora, ¿cuánto pesa usted? O señor, ¿cuánto pesa usted? O señor, ¿cuál es su peso? Y el señor nos dice, mi peso, por ejemplo, es 80 kilogramos, ¿no es cierto? Pero el peso es otra cosa, ¿correcto? El peso tiene otra definición que más adelante ustedes lo van a ver nuevamente. Sin embargo, la masa es la cantidad de materia que tienen los cuerpos. Entonces, si la señora nos dice o el señor nos dice 80 kilogramos, lo que es el dato que nos están dando es de masa. Por lo tanto, nosotros deberíamos preguntar, señora, ¿cuál es la masa de su cuerpo? O ¿cuál es la masa corporal de su cuerpo? O ¿cuánto de masa tiene usted? ¿Correcto? Pero generalmente uno no se ha acostumbrado a preguntar cuánto pesa usted o cuál es el peso, ¿correcto? Cuando son dos definiciones diferentes. Una cosa es masa y otra cosa es peso, ¿correcto? Pero eso vamos a dejarlo ahí, no nos vamos a confundir y vamos a dejarlo para la vida cotidiana, pero nosotros vamos a tratar de diferenciar y entender que masa es una cosa y peso es otra. ¿Correcto? Entonces vamos a trabajar con las unidades de masa. Las unidades de masa nos permiten determinar la cantidad de materia que tienen los diversos cuerpos, ¿no? Que pueden ser como personas, animales, objetos, cosas, etc. En el Sistema Internacional de Unidades, que es el sistema internacional que se han unificado todas las unidades para todos los países del mundo, en el Sistema Internacional de Unidades, el kilogramo es la principal unidad de masa. El kilogramo es la principal unidad de masa. Así como el metro era la principal unidad de longitud en el Sistema Internacional, en las unidades de masa, el kilogramo es la principal unidad. En el Sistema Internacional, a las unidades mayores que el kilogramo se les llama múltiplos del kilogramo y a las unidades menores que el kilogramo se les llama submúltiplos del kilogramo, ¿correcto? Entonces, si tenemos esta tablita, nos va a mostrar, en esta tablita nos va a mostrar la unidad principal es el kilogramo,
¿correcto? Pero a las unidades mayores que el kilogramo le vamos a llamar múltiplos, y a las unidades menores que el kilogramo les vamos a llamar submúltiplos. Entonces tenemos los múltiplos para las unidades mayores que el kilogramo y los submúltiplos para las unidades menores que el kilogramo, ¿correcto? ¿Quiénes son los múltiplos del metro? Tenemos el decagramo, el hectogramo y la tonelada. Entonces, decagramo, hectogramo y tonelada son los múltiplos del metro, las unidades de masa mayores que el metro. Y dentro de los submúltiplos, dentro de las unidades de masa menores que el kilogramo, tenemos el gramo, el decígramo, el centígramo y el miligramo, ¿correcto? Tenemos el gramo, decígramo, centígramo y el miligramo. Muy bien. El kilogramo nosotros lo vamos a representar con la abreviatura KIG, ¿no? Una letra abreviada. KIG para referirnos a kilogramo. DAG para referirnos al decagramo. HG para referirnos al hectogramo y una T mayúscula para referirnos a la tonelada. Fíjense que aquí en los múltiplos la primera letra es mayúscula, mayúscula, mayúscula y mayúscula, ¿correcto? Y en los submúltiplos tenemos el gramo, el decígramo, el centígramo y el miligramo. Fíjense, GR, DG, CG y MG, todo en minúscula para los submúltiplos del kilogramo. Y en mayúscula, las iniciales en mayúscula, para las unidades mayores del kilogramo, es decir, para los múltiplos, ¿correcto? Muy bien. Observa algunos instrumentos que sirven para medir masa. Fíjense, la balanza mide la masa de un cuerpo cualquiera. Este es otro tipo de balanza que mide la masa corporal, la masa de un cuerpo. Esto es para las personas, ¿no es cierto? Y esto generalmente es lo que vemos en las tiendas, ¿no? En ciertos lugares donde venden mercadería que determina un cierto peso, una cierta masa, entonces utilizamos la balanza, este tipo de balanza. También tenemos este tipo de balancita, uno electrónico, digital y otro así manual, ¿no es cierto?, que van a determinar la cantidad de masa que tiene un cuerpo. Muy bien, estos son algunos de los instrumentos que sirven para medir masa. Veamos nuestra tabla de conversiones. Fíjense, tenemos a la unidad principal que es el kilogramo. Después tenemos gramo, decígramo, centígramo y el miligramo como submúltiplos del kilogramo, unidades de masa menores que el kilogramo. Dentro de las unidades de masa mayores que el kilogramo, dentro de los múltiplos del kilogramo tenemos el decagramo, el hectogramo y la tonelada, ¿correcto? Decagramo, hectogramo y tonelada. Muy bien. Fíjense cómo se maneja nuestra tablita de conversiones. Para convertir de una unidad mayor a otra unidad menor, es decir, de una mayor a otra menor, multiplicamos por 10. Quiere decir que en cada cajoncito, entre cada cajoncito, vamos multiplicando por 10. ¿Correcto? Si quiero pasar de kilogramo a gramo, multiplico por 10. Si quiero pasar de gramo a decígramo, multiplico por 10. Si quiero pasar de decígramo a centígramo, multiplico por 10. Y si quiero pasar de centígramo a miligramo, también multiplico por 10. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, de una unidad mayor a otra menor, multiplico por 10. Voy por arriba. Si queremos convertir o pasar de una unidad menor a una unidad mayor, entonces dividimos entre 10. Si quiero pasar, por ejemplo,
de miligramos a centígramos, divido entre 10. Si quiero pasar de centígramos a decígramos, divido entre 10. Si quiero pasar de decígramos a gramos, también divido entre 10. Y si quiero pasar de gramo a kilogramo, divido entre 10. Y así, de kilogramo a decagramo, entre 10. De decagramo a hectogramo, entre 10. Y de hectogramo a tonelada, entre 10. ¿Correcto? Entonces, así vamos a manejar nuestra tablita de conversión. Para ello es necesario que ustedes se aprendan de memoria todos estos múltiplos y submúltiplos del kilogramo. Muy bien. Y la ubicación, ¿no? ¿Dónde están ubicados cada uno? ¿No? Porque si ustedes se confunden y colocan en vez de GR, ponen DG y GR de repente ponen al último, entonces a la hora de resolver los ejercicios van a tener problemas, lo van a hacer mal. Por eso que es necesario que ustedes observen bien quién está al lado de cada uno, ¿correcto? O cómo está distribuido esta tablita de conversión. Bien, pasamos a la siguiente. Veamos algunos ejercicios. Dice, ¿cuántos centígramos hay en 5 kilogramos? Quiere decir que tengo 5 kilogramos y quiero pasarlo a centígramos, ¿no? Quiero convertir a centígramos. ¿Cuántos centígramos hay en 5 kilogramos? ¿Cómo debemos resolver? Ya sabemos, dibujamos una tablita de conversión. La cantidad de cajones que hay depende de dónde esté ubicado el kilogramo y de dónde esté ubicado el centígramo. Por ejemplo, si ubico el centígramo acá, entonces por acá, ¿quién está? Tiene que estar ahí está el kilogramo. Fíjense, de kilogramo a centígramo. Entonces voy bajando, por ejemplo, de kilogramo o voy subiendo del centígramo, ¿no? Cualquiera de los dos. Tengo que saber las ubicaciones. Al costado del kilogramo está el gramo. Muy bien. Después del gramo, ¿quién viene? Decígramo. Y al último, después viene el centígramo. Al último viene el miligramo, pero no queremos al miligramo. Solamente queremos pasar de kilogramo a centígramo. Por lo tanto, son 4 cajoncitos que me separan del kilogramo al centígramo. ¿Correcto? Hay 4 cajoncitos. Con eso es suficiente para realizar nuestra tablita de conversión. Veamos. Como vamos a pasar de kilogramos a centígramos, entonces voy a pasar de una unidad mayor a una unidad menor. Voy por arriba multiplicando por 10 cada espacio. Por 10, por 10 y por 10. ¿Se dan cuenta? De kilogramos a gramos por 10, de gramos a decígramos por 10 y de decígramos a centígramos por 10. Entonces, 5 kilogramos a centígramos es lo que vamos a convertir. Fíjense. Entonces coloco 5 y como voy a pasar de kilogramos a centígramos, entonces sería 5 por 10 por 10 por 10. Sería 5 por 10 por 10 por 10. En otras palabras, eso es 5 por 1000. Claro, porque 10 por 10 es 100 y 100 por 10 es 1000. Es un 5 multiplicado con un 1, con 1, 2, 3 ceros. ¿Correcto? Cada vez que voy a multiplicar 10 por 10 por 10, simplemente coloco 1 y coloco la cantidad de ceros que hay a la derecha del 1. Si acá hay 1, 2, 3 ceros, entonces aquí voy a poner 1, 2, 3 ceros. ¿Correcto? Entonces, 5 por 10 por 10 por 10 es lo mismo que multiplicar 5 por 1000. Y 5 por 1000 es 5000. ¿5000 qué? 5000 gramos. Porque estamos pasando de kilogramos a centígramos. Perdón, 5000 centígramos. Quiere decir entonces que en 5 kilogramos hay 5000 centígramos. ¿Correcto? En 5 kilogramos hay 5000 centígramos. Otra pregunta. ¿Cuántos decagramos hay en 7 toneladas? ¿Cuántos decagramos hay en 7 toneladas? Entonces debo dibujar primero mi tablita de conversión y debo saber ubicar dónde están las toneladas y dónde están los decagramos. ¿Y qué cosa
o qué unidades hay entre ellos para poder completar la tabla. Fíjense, yo ya sé que es una tabla de 3 cajoncitos porque por ahí está la tonelada, por aquí está el hectogramo y por ahí está el decagramo. Suficiente, de toneladas a decagramo, son 3 cajoncitos. Muy bien, si voy a pasar de toneladas a decagramos, tengo que ir por arriba multiplicando por 10. Si voy a pasar de una unidad menor a una unidad mayor, voy por abajo dividiendo entre 10. ¿Cuántos decagramos hay en 7 toneladas? Quiere decir que tengo 7 toneladas y voy a convertirlo a decagramos para saber cuántos decagramos hay. Entonces voy a pasar de una unidad mayor a otra menor. Por lo tanto, voy por arriba multiplicando por 10. ¿Correcto? Como vamos a pasar de toneladas a decagramos, entonces multiplicamos por 10 cada espacio. Ahí está. Entonces decimos 7 toneladas a decagramos significa que vamos a multiplicar 7 por 10 por otro 10. Sería 7 por un 1 con 2 ceros, ¿no es cierto? Es decir, 7 por 100. Y 7 por 100 es 700. ¿700 qué? 700 decagramos. ¿Ya? 700 decagramos. Quiere decir entonces que en 7 toneladas hay 700 decagramos. Debería decir 700, ¿no? Ustedes lo corrigen. Entonces esta es la forma de pasar de una unidad mayor a otra unidad menor. ¿Cuántos miligramos hay en 8 gramos? ¿Cuántos miligramos hay en 8 gramos? Fíjense, ahí está, una tablita con 4 cajones, porque si aquí tengo el miligramos, entonces si por ahí tengo los gramos, entre gramos y miligramos está el decígramo y el centígramo. Por lo tanto, es verdad que solamente se necesita una tablita de 4 cajones. Como vamos a pasar de gramos a miligramos, porque tengo 8 gramos, voy a pasar a miligramos, entonces significa que vamos a multiplicar por 10 cada espacio, porque voy a pasar de una unidad mayor a una unidad menor. Entonces multiplico por 10 y por 10. Y decimos 8 gramos a miligramos significa que voy a multiplicar 8 por 10 por 10 por 10, es decir, 8 por un 1 con 3 ceros, 8 por 1000. Y 8 por 1000 es 8000. 8000 en este caso miligramos, ¿no es cierto? 8000 miligramos. Quiere decir entonces que en 8 gramos hay 8000 miligramos. Muy bien, los miligramos son las unidades de masa más pequeñitas. Hay más pequeños que los miligramos, pero eso ya corresponde a otro tipo de medidas, ¿no? Nosotros a nuestro nivel vamos a llegar solamente a los miligramos, a tener la unidad de masa del miligramo como la unidad más pequeña de las unidades de masa. Muy bien, un abrazo chicos, cuídense mucho. Los dejo unas hojitas de aplicación para que sigan practicando. Gracias.